Cuando la mayoría de la gente habla de cine norteamericano, se refiere a las grandes producciones de Hollywood. Esto no es del todo correcto, porque en Estados Unidos también se produce mucho cine de forma independiente, al margen de empresas como Universal, Columbia o Warner. El terror es el género que más se ha beneficiado de la necesidad de los productores independientes por competir con las grandes estrellas y los grandes presupuestos de Hollywood. Incluso en los años 30 y 40, la época dorada de los grandes estudios, se filmaron modestas cintas de horror que serían muy influyentes hasta el día de hoy. En los 50 y 60, cuando la industria hollywoodense empezó a decaer, aparecieron nuevos directores que supieron aprovechar esta circunstancia para forjarse su propia identidad. Hablaremos de dos figuras clave del cine de terror independiente de Estados Unidos, empezando con un productor que en los años 40 marcó la pauta de lo que sería el suspenso cinematográfico. Vladimir Leventon nació en Ucrania en 1904 y a la edad de 5 años se mudó a Estados Unidos en compañía de su madre y su hermana. Más tarde se convirtió en un exitoso novelista con el nombre de Val Lewton, su seudónimo durante el resto de su carrera. En 1934 fue invitado a trabajar como guionista en la Metro-Goldwyn-Mayer, pero sería hasta 1942 cuando la modesta RKO lo contrató para producir una serie de películas de terror que compitieran con los monstruos de la Universal. Las condiciones impuestas por la RKO eran que Lewton debía ajustarse a un presupuesto limitado y aceptar los títulos elegidos por los ejecutivos. Su primer trabajo para la RKO fue La marca de la pantera. Lewton odiaba el nombre de la película, pero supo convertirla en un clásico del horror con un argumento que es una inteligente variación sobre el tema de la licantropía, con una efectiva puesta en escena por cortesía del director francés Jacques Tourneur. Otro factor que benefició a Lewton fue la censura creada por Hollywood. El Código Hays prohibía la representación en pantalla de cualquier tipo de violencia. Esto no era un problema para Lewton y Tourneur, expertos ambos en sugerir eventos terribles mediante diálogos y sombras, sin necesidad de efectos especiales que por otra parte no podían pagar. Un ejemplo de ello es Yo caminé con un zombie, una de las primeras aproximaciones serias al tema del vudú. Jessica, she won't obey me. Jessica. La tercera colaboración entre Lewton y Tourneur fue El hombre leopardo, otro ejemplo de cómo el productor sorteaba las presiones de la RKO. El título de la película anuncia una continuación de La marca de la pantera, pero en realidad se trata de una de las primeras cintas estadounidenses en abordar el fenómeno de los asesinos seriales. Otra producción donde Lewton demostró estar adelantado a su tiempo es La séptima víctima, ahora con Mark Robson como director. En La séptima víctima, una chica investiga la desaparición de su hermana en Nueva York y descubre la existencia de una moderna secta satánica, un cuarto de siglo antes de que Roman Polanski filmara El bebé de Rosemary. Para hacer más atractivas sus modestas producciones, Lewton empleó a grandes actores olvidados por la industria. Boris Karloff y Bela Lugosi, dos estrellas de la Universal, que en los 40 habían sido relegados a cintas de ínfima calidad, fueron recuperados por Lewton para El profanador de tumbas, cinta basada en el célebre caso de Burke y Hare. Put your hand down. How can I show you, man? This is how they did it, Josie. Que en la Escocia del siglo XIX proveían de cadáveres frescos a los estudiantes de medicina, llegando al extremo de mandar al otro mundo a 16 cristianos para maximizar sus utilidades. Well, that's a street singer. I know her, I tell you. She was alive and hearty only this evening. It's impossible she can be dead. You could not have gotten this body fairly. You're entirely mistaken. La muerte prematura de Lewton
acaecida en 1951 a la edad de 46 años, nos impide saber qué tipo de cine pudo haber desarrollado en la siguiente década, cuando los grandes estudios perdieron terreno frente a los productores independientes. Hey, Johnny, what are you rebelling against? What do you got? No obstante, su influencia es evidente en películas posteriores, en especial El Carnaval de las Almas, filmada en Kansas por Herc Harvey, con un presupuesto de miseria que sin embargo se traduce en un relato inquietante. El Carnaval de las Almas tendría sus propias imitadoras, incluyendo la reciente Dorothy Mills. Y también Alice o La Última Fuga, del renombrado director francés Claude Chabrol. La tradición literaria de la que provenía Luton no era la única manera de competir con Hollywood. Del otro extremo de la cultura norteamericana, de las ferias y los espectáculos circenses de P.T. Barnum, surgió un showman que puso en práctica todos los trucos aprendidos durante su paso por los escenarios para atraer al público en una época que los grandes estudios ya no gozaban del mismo éxito que en años anteriores. El mayor reto para Hollywood en la década de los 50 fue la llegada de la televisión, que ofrecía de forma gratuita un espectáculo similar. Fue entonces que el productor y director William Castle, quien durante su juventud había trabajado en Broadway, encontró una solución: convertir sus películas en experiencias que no pudieran duplicarse en la pantalla chica. El primer éxito de Castle fue Macabre, de 1958, obteniendo gracias a una ingeniosa campaña publicitaria en la que se ofrecía una póliza de seguro a quien muriera de miedo durante la proyección. La consagración de William Castle vendría al año siguiente, cuando reclutó a Vincent Price, actor que había adquirido cierta fama en cintas de terror y ciencia ficción, para estelarizar La Casa de la Colina Embrujada. Como en esa época estaba de moda el cine en tercera dimensión, a Castle se le ocurrió anunciar que la película estaba filmada en emergo, sistema que consistía en un esqueleto de plástico que flotaba sobre las cabezas de los espectadores, en su mayoría niños, en el punto culminante de la historia. Si La Casa de la Colina Embrujada rompía la cuarta pared, la siguiente película de Castle la pulverizaba. El Aguijón de la Muerte anunciaba sus intenciones desde el prólogo, cuando el mismo William Castle salía a cuadro para explicar que los espectadores más sensibles podían tener una reacción física idéntica a los personajes de la ficción. I feel obligated to warn you that some of the sensations, some of the physical reactions which the actors on the screen will feel will also... Lo que Castle no mencionaba es que él se había encargado de que así fuera, mandando instalar en algunos asientos un motor que producía una ligera vibración. Por si no bastara con eso, al final de la película, el monstruo, un parásito que se alimenta de miedo, literalmente se salía de la pantalla para atacar al respetable. Ladies and gentlemen, please do not panic, but scream! Scream for your lives! The Tingler is loose in this theater, and if you don't scream, it may kill you! Scream! Scream!
En obras posteriores, Castle mostraría el mismo atrevimiento en películas que tal vez no fueran las más sorprendentes ni las mejores filmadas, pero que sí eran muy entretenidas gracias a la inventiva del director. De nueva cuenta, inspirándose en el 3D, Castle le regalaba a los espectadores de 13 fantasmas unos lentes especiales que le permitían ver o no, según su grado de valentía, a los espectros que desfilaban por la pantalla. La inventiva de Castle parecía no tener límites. Otra de sus estratagemas fue permitir que los espectadores decidieran el curso de los acontecimientos, al menos en teoría. En Mr. Sardonicus, por ejemplo, se les entregaban tarjetas con el dibujo de un pulgar. Colocándolo hacia arriba o hacia abajo, la gente podía decidir la suerte del malévolo protagonista. Hold up your punishment pole ballot with the thumb pointing down, like this. Castle sabía que el público invariablemente castigaría al despreciable Sardonicus, y por eso no se molestó en filmar el desenlace donde el villano se salía con la suya. Castle poco a poco fue abandonando ese tipo de trucos en favor de una narración más convencional, aunque sus trabajos siempre tenían un toque especial que los distinguía de la competencia. En 1961 dirigió Homicidio, que podría considerarse una simple imitación de Psicosis, el clásico de Hitchcock. De no ser porque en la penúltima escena, Castle interrumpía la narración con una pausa de 45 segundos para que los cobardes pudieran huir antes del escalofriante final. El mayor éxito en la carrera de Castle sería algo completamente distinto. El bebé de Rosemary es un relato clásico de terror que se aleja por completo del estilo de El aguijón de la muerte. De hecho, los ejecutivos de la Paramount se negaron a que el mismo Castle la dirigiera por temor a la reputación que había adquirido. Roman Polanski fue el encargado de hacerlo. William Castle solo participó como productor, pero no pudo resistir la tentación de aparecer de nuevo en pantalla para sacarle un buen susto a Mia Farrow. Ahora que los grandes estudios de Hollywood han encontrado en el 4D una opción para competir con los videojuegos y el Internet, no está de más recordar a uno de los pioneros de este tipo de atracciones. Solo nos queda imaginar lo que William Castle sería capaz de hacer con la tecnología actual. This is no dream. This is really happening. Por supuesto que los directores que hemos mencionado hasta ahora no trabajaban en el vacío. Su obra formaba parte de un contexto cultural que influyó en la forma como ellos concibieron y filmaron sus películas. Los cómics, la televisión e incluso los juguetes de la época integran este panorama. Y al mismo tiempo, el cine de terror norteamericano de los años 50 y 60 dejaría su huella en estos otros medios, en lo que es una continua retroalimentación entre el cine y otras artes que puede apreciarse hasta el día de hoy. En 1947, William Gaines heredó Educational Comics, editorial que era más conocida por sus adaptaciones bíblicas. 3 años más tarde, Gaines decidió darle un giro a su línea editorial con varias antologías de crimen y terror. Tales from the Crypt, The Vault of Horror y The Haunt of Fear consistían en relatos cortos de terror inspirados por las películas de la época. Con frecuencia incluían elementos sobrenaturales y los malvados casi siempre recibían un irónico castigo por sus fechorías. Algo que distinguía a estos 3 títulos era que cada uno tenía su propio anfitrión: el guardián de la cripta, el guardián de la bóveda y la vieja bruja eran los encargados de presentar cada historia con abundantes dosis de humor negro. Los otros títulos publicados por Gaines, Crime Suspense Stories y Shock Suspense Stories, carecían de estos anfitriones. En 1954, el psicólogo Frederick Bertham publicó un libro que cambiaría la suerte de Gaines,
Seduction of the Innocent, era un alegato sobre los aspectos más negativos de las historietas, especialmente las publicadas por EC Comics, que según Bertham, eran la causa de la delincuencia juvenil que inquietaba a la sociedad norteamericana. La fama de Bertham creció tanto que el gobierno de Estados Unidos se involucró en el asunto. Gaines fue llamado a testificar ante el Congreso y lo hizo con una actitud desafiante. What are we afraid of? Are we afraid of our own children? Do we forget that they are citizens too and entitled to the essential freedom to read? Or do we think our children so evil, so vicious, so simple-minded that it takes but a comic magazine story of murder to set them to murder, of robbery to set them to robbery? Cuando uno de los senadores le mostró una portada de Crime Suspense Stories y le preguntó si no le parecía de mal gusto, Gaines contestó que sería de mal gusto si se viera la sangre chorreando. Los otros editores no compartían las teorías estéticas de Gaines y para evitarse mayores problemas, crearon en 1955 la Comics Code Authority, organismo que se encargaría de censurar el contenido de las historietas. No obstante, la herencia de William Gaines se prolongaría durante décadas gracias a los creadores que recordaban con nostalgia sus publicaciones. Así es como aparecen cómics que siguen el modelo de EC, películas con un estilo similar y más tarde una serie de televisión y un par de largometrajes basados directamente en sus historietas. Otro motivo de preocupación para los padres de familia era la afición que los niños mostraban por los modelos para armar de la empresa Aurora. Esta compañía, fundada en 1950, ofrecía los tradicionales aviones y automóviles, pero su mayor éxito vendría en 1961, cuando Aurora compró la licencia para fabricar modelos basados en los monstruos de la Universal. Los niños pasaban horas y horas ensamblando y pintando a Drácula, la momia y el hombre lobo, lo que para muchos adultos era no solo una pérdida de tiempo, sino la posibilidad real de que sus tiernas mentes fueran pervertidas para siempre. Los niños de esa época conocían a los monstruos de la Universal gracias a que las televisoras exhibían viejas películas de terror en blanco y negro. Tras varios años de oponerse al avance de la televisión, los ejecutivos de Hollywood comprendieron que podían obtener grandes ganancias vendiendo sus antiguas producciones a este nuevo medio. Dichas películas eran presentadas por extraños personajes claramente inspirados por los anfitriones de EC Comics, Ghoulardi, Suckerly y Vampira. Llegarían a convertirse en celebridades por cuenta propia. En 1981, Cassandra Peterson, una excorista de Las Vegas, se inspiró en Vampira para crear a Elvira, la conductora del programa Movie Macabre, personaje que le permitió exhibir sus mayores atributos, su ingenio y su vis cómica. Fue tal la popularidad de Elvira que llegó a aparecer en todo tipo de productos, tarjetas coleccionables, disfraces de Halloween, discos, muñecas, calendarios y perfumes, incluyendo un par de películas que ella misma escribió. Who is this woman? Ya hablamos de todos estos pioneros del cine de terror en Estados Unidos, pero las nuevas generaciones probablemente creen que lo estamos mencionando como por respeto, no tanto por nostalgia porque no damos la edad, pero sí por un respeto así de los que sentaron las bases, etcétera. ¿Ustedes de qué manera, Rodrigo, de qué manera puedes defender esto? ¿Por qué siguen siendo efectivas estas películas? Bueno, lo cierto es que el cine actual de terror no sería como lo conocemos si no hubieran estado esos pioneros con sus obras, ¿no? Lo cierto es que toda obra artística merece cierto respeto porque pues, tuvo un trabajo detrás, ¿no? Sí, pero a lo mejor estas películas en la actualidad se pueden ver con mucho humor involuntario, se pueden ver un tanto ingenuas, pero digo, a fin de cuentas, gracias a eso y al camino que ellos abrieron, es que ahora tenemos una diversidad de cine de género impresionante, ¿no? Pero además, creo que sí funcionan, como en toda la cinematografía, hay películas que envejecen mal, ¿no? Y hay películas que se convierten por algo, por la habilidad del director, en el caso de los productores como el mismísimo Val Newton, o por la historia en sí misma, trascienden el tiempo y siguen siendo muy efectivas. Hace no muchas semanas hubo una proyección en Cineteca Nacional de Freaks,
este gran icono del cine de horror de Todd Browning, de 1932, si mal no recuerdo la película. Y bueno, evidentemente la gente que estábamos en la sala, nadie había estado en el momento del estreno de esa película, como para atestiguar cómo fue. Pero resultó ser una película que a las nuevas generaciones les impactó de una manera por encima de muchas películas de terror actuales. William Castle nos enseñó a vender las películas, ¿no? Una película, la experiencia no es nada más sentarte y verla. William Castle nos enseñó que la experiencia podía ser que pasara un esqueleto volando en la sala, que te aventaran agüita. Estas salas de ahora tan famosas 4DX, que ya involucran, según ellos, una cuarta dimensión. Digo, eso lo inició William Castle, ¿no? El auge del 3D ahorita también, bueno, no lo hizo directamente William Castle, pero vamos, ese tipo de trucos, él los comenzó, y entonces ir al cine no era nada más la experiencia de ver la película, era vivir la película, ¿no? Y eso también es algo muy importante, por eso es un pionero, por eso ese es el reconocimiento también que hay que darles. Al no haber efectos especiales de hace años, pues las películas no envejecen tan mal. Y son películas, la verdad, bastante disfrutables, ¿no? Quizás sí pueden ser un tanto ingenuas por la cuestión de cómo estaban los valores sociales en aquella época, ¿no? Y pues obviamente han cambiado, ¿no? No tenemos personajes homosexuales, no había tanta sangre, todavía no surge el cine gore. Entonces, a lo mejor eso sí podría hacerlas notar un tanto viejas, pero no por eso son malas películas. Pero incluso son ingenuas a propósito, ¿no? William Castle era también dirigido como cierto público infantil, entonces tampoco eran con la intención de era para todo público, eran películas para todo público, pues sí. Y funcionan tanto con niños como con adultos, ¿no? Ese también es otro de sus méritos, hay que reconocerle. Es muy difícil hacer obras que funcionen para todas las edades, ¿no? Haciendo la analogía, son como un buen libro. O sea, lo que necesitas hacer es echar a volar la imaginación y ver las películas también con una imaginación y no centrarte solamente en lo que estás viendo en pantalla, sino incorporarte también como una experiencia cinematográfica, a imaginar a lo mejor ese efecto especial que faltaba, suplirlo tú con el ejercicio del suspenso, pero no nada más en el argumento y en la película, sino también tú en tu inconsciente, ¿no? O muy consciente. El valor que tiene de arriesgar por otras propuestas, ¿no? Incluso en las películas de Val Newton, o sea, todo este imaginario de personajes que crea y el cómo hace en la narrativa, pero que solo pudo haber tenido siendo justamente como independiente, ¿no? Y él mismo sacando adelante las cosas. Que es interesante del independiente de antes al independiente de ahora, que antes sí se lo tomaban muy en serio. Haciendo cine de género independiente, se tomaban muy en serio el género. Eran profesionales, a fin de cuentas. Sí, exactamente. ¿No? Ahorita sí. La desgracia de las nuevas tecnologías es que cualquier hijo de vecina con una camarita puede hacer su película, ¿no? Pero en aquellos momentos hacer una película era caro. Entonces no lo hacía cualquier persona, tenía que ser una persona educada, que sabía manejar la cámara, que sabía escribir, que sabía perfectamente las necesidades que tiene una producción cinematográfica. Y entonces eran películas hechas por profesionales, ¿no? A Ed Wood se le podrá achacar que era muy mal director, que era un incompetente, sí, pero sabía hacer películas y la supo hacer que las podemos disfrutar ahorita y todavía se consiguen, ¿no? Y Ed Wood es mejor director que muchos de los actuales, te lo puedo asegurar. Sí, que es justamente dentro de la parte de lo del ingenio. Claro. ¿No? O sea, el cómo resuelves sin tener los elementos. Ahorita, como dices, es muchísimo más fácil, mucho más abierto que alguien pueda crear de manera digital 1000 cosas y hacer una película con 3 pesos, pero antes no. Ray Harryhausen tenía y tiene un estatus de autor, propiamente dicho. Si bien no fue un director de cine en toda la extensión de la palabra, lo es en el sentido de que toda la parte de efectos artesanales, como bien dices, y de stop motion, lo hicieron hasta la fecha un autor a la par de cualquiera. Claro, y tú mencionabas King Kong, por ejemplo, el original, y es el trabajo, y que a la fecha yo lo sigo viendo y se me hace impresionante. Y no sé cómo lo hicieron. O sea, realmente sé que el stop motion, etcétera. Pero el poner el vidrio atrás para que refleje el humo. O sea, hay una escena en King Kong en la que aparece el personaje en un pantano donde está saliendo humo, donde está burbujeando todo lo del agua, en stop motion. ¿Cómo lo haces? Pero volviendo a la pregunta original, si todavía son relevantes, por supuesto. A lo mejor en el cine no es tan notorio, pero por ejemplo en los cómics, ahorita hay un renacimiento de todo este tipo de este terror, vamos a llamarlo ingenuo. Están surgiendo muchos cómics que están recuperando toda esta atmósfera del cine de William Castle, de los cómics de la SE, gracias en parte a que la censura en cómics se ha relajado muchísimo. Entonces tenemos adaptaciones de películas de William Castle, tenemos cómics basados en la obra de Val Newton, lo que nos dice que hay un público. Sí. Bueno, perdón por interrumpir, pero también otra vez se nos está agotando el tiempo, ya tenemos que
cerrar con este episodio, pero bueno, esperamos que lo que comentamos ahorita y lo que vimos anteriormente les haya despertado el interés por ver películas de esa época. Les aseguro que no se van a aburrir, incluso se pueden asustar. Y bueno, esto ya fue Para Cinema, el programa de pioneros del cine independiente de terror norteamericano. Los esperamos la próxima semana.